Muy buenas tardes, buenas noches. Dios bendiga a la Iglesia del Señor. Amén. Saludamos desde este lugar a todos los integrantes del Ministerio Jesucristo Fuente de Vida y a todos aquellos que nos acompañan, a todos aquellos que desde cerca o de lejos también se conectan para recibir la palabra del Señor. Que Dios les bendiga y a todos los varones, a todos los muchachos, feliz Día del Padre. Ha sido un día maravilloso en esta ciudad y deseamos de todo corazón que finalice esta jornada con toda la bendición de Dios, nuestro Padre Celestial. Sin Él, nada de lo que disfrutamos, vivimos, nada sería posible a no ser por Él. Todo se lo debemos al Señor nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Amén. Bien, gracias a Dios tenemos la oportunidad de compartir la palabra del Señor, proclamar la palabra en esta oportunidad. Y hoy es día de recordación, día de celebración de la cena también, pero primero vamos a predicar la palabra. Vamos a hacerlo juntos en esta oportunidad y vamos a tomar un texto de la historia sagrada en el capítulo 12 del libro de los Hechos. Y en el libro de los Hechos, de un modo tan especial, se ve la iglesia en acción, pero ¿sabe? Esa iglesia guiada, dirigida, sustentada por el Espíritu Santo. La iglesia haciendo la obra, la iglesia cumpliendo el mandato, la orden que dejó el Señor Jesucristo, pero asistida en todo por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo, que también en este día y por siempre ha de estar cuidando a esta iglesia, la cual el Señor Jesús ganó, pagando con precio de sangre, compró para Él. Y en esta historia que vamos a proclamar, quiero hacer mención a algo puntual, que la iglesia se había reunido para orar. Había una situación en esos días. Los hermanos estaban siendo arrestados, algunos eran muertos y ¿sabe? Había persecución. Entonces la iglesia estaba orando, se habían reunido a orar y el cielo comenzó a respirar una actividad angelical tan fuerte. Y mientras ellos estaban orando, Dios estaba enviando la respuesta. Y es nuestra confianza en este tiempo que cuando oramos, Dios no solo oye nuestra oración, sino que también envía la respuesta. Y sabe que en esa ocasión la respuesta fue tan asombrosa que en ese día y los días siguientes y por siempre, y acá en la historia sagrada quedó como un registro, como una evidencia de lo que acontece cuando la iglesia ora y cómo Dios responde. Nada es imposible para Dios. La iglesia del Señor, la iglesia del libro de los Hechos, pudo experimentar esto de lo sobrenatural, de que nada es imposible para Dios. Ellos pudieron experimentarlo y la buena noticia que tenemos en este día es que el Señor nuestro Dios sigue obrando, sigue haciendo en lo sobrenatural, sigue manifestando, sigue respondiéndole a todos aquellos que tienen necesidad. Cuando la iglesia ora, Dios responde. Y vamos a ver en la historia sagrada cómo le responde a todos aquellos que creen. Y estoy seguro que usted se ha conectado y tiene expectativas, porque usted tiene fe, porque usted está creyendo en el Dios Todopoderoso. Permanezca conectado con toda la expectativa y reciba la palabra en el nombre de Jesús, y en esta noche que el Señor también envíe la respuesta sobre usted y su situación. Amén.
Dios bendiga a la iglesia. Queremos compartir la palabra. Realmente es un gozo, permítame saludarle, es un gozo estar con usted en esta tarde. Quiero contarle que le hemos puesto un título a nuestra palabra compartida y es La oración mueve la mano de Dios. Amén. Nosotros vamos a leer, vamos a estar compartiendo el libro de los Hechos para que usted pueda ir buscando en el capítulo 12. Y lo vamos a hacer en 3 etapas. Vamos a compartir primero del versículo 1 al versículo 5. Y si me permite lo voy a leer. Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero la iglesia, presta atención a este detalle, hacía sin cesar oración a Dios por él. Hay algunas cositas que queremos remarcar en esta porción. Y es, primero vemos la voluntad del rey Herodes. Mata a Jacobo, le viene bien encarcelar a Pedro también y toma todos los recaudos necesarios para estar bien seguro de que Pedro no iba a poder salir de donde estaba. 4 grupos de 4 soldados, 16 personas ahí custodiando, y según cuentan los comentaristas afuera, también había gente ahí controlando fuera de la cárcel para que nadie se pudiese escapar. Y dice acá que la iglesia estaba orando. ¿Sabes que cuando la iglesia está en unidad y en oración, como dice aquí el libro de los Hechos, hay cosas que pasan? La iglesia estaba, si pudiéramos decirlo de esta manera, pendiente de Dios. Los hermanos estaban pendientes de Dios, como usted está en esta tarde. A ver qué es lo que va a hacer Dios. Dios va a hacer algo. Yo trato de imaginar los pensamientos de ellos. Pedro está en la cárcel, pero Dios algo va a hacer. La iglesia estaba pendiente del Señor y ¿sabe una cosa? Dios estaba pendiente de la oración de la iglesia. Amén. El Señor estaba atento. El oído de Dios nunca deja de escuchar el clamor de la iglesia. Estaba muy pendiente de lo que pasaba en este lugar. Gente clamando, gente con fervor, pero gente que estaba en unidad. Cosa difícil es lograr orar en unidad de espíritu. Sin embargo, aquí dice que estaban haciendo oración sin cesar a Dios por Pedro. La situación era esta como se la describo. Pedro custodiado en la cárcel, todos seguros de que nada podía pasar. Era imposible humanamente que algo pasara con Pedro. Y Pedro estaba sentenciado. Al otro día, Pedro tenía que morir. Sin embargo, la oración no decaía, la oración era persistente, la oración estaba, y Dios estaba atento. Sí, quiero leer a continuación desde el versículo número 6, porque acá vamos a ver nosotros cómo Dios quería intervenir en su iglesia, pero también en la vida de los incrédulos. En los 2 grupos Dios quería intervenir. Claro. Y acá dice la palabra del Señor a partir del versículo número 6, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas
se le cayeron de las manos. Le dijo al ángel: cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo, le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Claro, esto era una combinación explosiva. Mire, lo de esto es poder escudriñar la palabra, ¿no? Dice que Pedro estaba durmiendo. Pero Pedro, si uno le hubiese podido preguntar, mañana es el día en que se te termina todo, estás durmiendo. Pedro estaba durmiendo y estaba sujeto con 2 cadenas y los guardas delante de la puerta custodiándole, pero pasó algo. Yo le dije antes que Dios estaba pendiente de la iglesia, el Señor estaba sabiendo lo que iba a pasar y Él sabía lo que iba a hacer. Y Pedro estaba totalmente confiado, porque él tenía palabra, él tenía una palabra de Dios que lo estaba sosteniendo. ¿Sabes? Dice aquí que se presentó un ángel del Señor y resplandeció la luz. Yo hoy pensaba, en toda la cárcel ahí resplandeció la luz, habrá sido algo tan impactante que los guardias habrán quedado enceguecidos, sorprendidos por la luz que estaba resplandeciendo. Dice que un ángel del Señor estaba ahí y lo tocó a Pedro en el costado, lo despertó, le pidió que se levante y las cadenas se le cayeron de las manos. No eran cadenas sencillas, no eran cadenas comunes, no eran como las conocemos ahora, eran cadenas que se iban a colocar a gente que no se pensaba que podía tener chance de escapar, como si se hubieran derretido. Dice que las cadenas se le cayeron. El ángel le dijo que se prepare, que se ponga las sandalias, y empezaron a salir. Y las puertas se les comenzaron a abrir. Ahora, quiero decirle algo antes que el pastor haga una acotación. ¿Qué pasó acá? ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Qué estaba aconteciendo? Es que había una combinación explosiva. Algo que no puede evitar tener victoria. La combinación era: la iglesia estaba en unidad de espíritu y además la iglesia estaba orando. Cuando hay una iglesia que se mueve en unidad de espíritu y que se mantiene en oración, es imposible que el reino de las tinieblas pueda intervenir y pueda frenar un propósito de Dios. La iglesia que está en unidad y que está en oración es una iglesia que vence, es una iglesia victoriosa. El Señor estaba atento y por eso es que el Señor responde. Las cadenas se caen. Yo quiero decirle como un anticipo que el Señor nos ha dicho que por causa de la proclama de la palabra, hoy van a caer muchas cadenas. Hoy cadenas se van a romper. Hay puertas que se van a abrir. Hay muchas cosas que van a cambiar en su vida, en nuestras vidas y en la vida de todo aquel, aunque no conozca a Jesús, que crea, que escuche y crea la palabra. Usted va a recibir el milagro que está anhelando. Pastor, usted tenía una ilustración, una acotación para hacer aquí. Sí, quería hacer mención de cómo Dios quería mostrarse a su iglesia, a la gente de aquellos días, pero también a los incrédulos, a aquellos que habían apresado, había gente afuera que no creía, a aquellos que habían apresado también a Pedro, a los carceleros, a los testigos de esos días, a los judíos. Dios quería mostrarse a esa gente, a unos y a otros. Y hablando y haciendo mención de las puertas, esa puerta que se abre de manera sobrenatural, automáticamente, esa puerta, quiero decirles que se abrieron puertas para la gente de la iglesia. Miren las puertas que se abrieron. Puertas en lo sobrenatural. Porque ellos, después de lo que pasó esto, al tener testimonio, ellos creyeron mucho más
en el Dios sobrenatural. Se abrieron puertas a la fe que produce resultados. Y la iglesia seguía fortaleciéndose. Se abrieron puertas a la palabra y su poder. Se abrieron puertas a la reverencia al buscar al Señor en oración. Ahora eran más conscientes que estaban dirigiéndose a un Dios todopoderoso. Y entonces ellos tenían reverencia. Mira otras puertas que se abrieron a la confianza, a la fe, a estar confiados en todo tiempo y en toda situación. Esas son algunas de las puertas que se abrieron con esa acción en ese momento para la iglesia del Señor, pero también para los incrédulos, porque Dios se mostró con gloria y con poder. Ahí da registro la escritura que lo buscaban a Pedro y lo buscaban y no lo podían encontrar. Claro. ¿Qué pasó? Claro. ¿Dónde está Y fue terrible lo que hizo el rey. A todos los guardias, a todos los que los custodiaban, los sentenció a muerte. Porque así era la costumbre, ¿no? Así Cuando era la se ley de esos escapaba días. algún preso. Así era la ley de esos días. Y viene en memoria cómo fue el caso de Pablo y Silas, Claro. como también estaban presos y cantaban ellos alabanzas al Señor y se produjo un estruendo, algo tan poderoso. También se rompieron los cepos, se abrieron las celdas, se cayeron las cadenas. Y eso de que se caigan las cadenas es una cosa tan asombrosa. Claro, lo contamos tan naturalmente porque lo leemos, pero no es es. inexplicable. Sí. Los milagros son inexplicables. Exacto. Cómo esas cadenas que estaban ahí se caen de repente como... Esto es lo que va a pasar hoy. Déjeme decirle, esto va a pasar hoy. Mire, hay cadenas naturales que están atando, que están, podríamos decir, hay personas que están en cárceles naturales, con problemas de familia, con problemas de trabajo, con problemas personales, y son cárceles naturales porque son cosas que uno ve, situaciones que se repiten año tras año, mes tras mes, generación tras generación. Dios rompe las cadenas hoy. Vaya pensando en el milagro que usted está esperando de parte del Señor. Esas son las naturales. Cómo Dios intervino en esa oportunidad mostrándose a la gente que creía, Claro. a los que oraban, pero también mostrándose a los que eran incrédulos, a los que no tenían la confianza, la fe puesta en el Señor Jesucristo, en el Dios Todopoderoso. Claro, Entonces, ¿cómo haber reaccionado uno de estos soldados que estaba ahí jalado, claro, custodiando, y de pronto se queda ciego por una luz que estaba ahí, que no tenía explicación? Me faltó una cosita. Sí. Cárceles naturales, y le digo, y cárceles espirituales. Hay personas que están sufriendo ese encarcelamiento, su espíritu encarcelado, con problemas específicos. Sabe que en la cuestión espiritual uno puede estar en una cárcel de amargura, en una cárcel de dolor, en una cárcel quizás de depresión. Dios hoy va a hacer milagros y va a libertar solamente con la proclama de la palabra, porque lo que tiene poder es la palabra. La palabra, por eso es palabra viva, es palabra que cuando uno suelta esa palabra, va a donde tiene que ir y produce el efecto que tiene que producir. Y hoy el efecto son los milagros. Sí, bendito es el Señor. Pensaba en los incrédulos de aquellos días, no solo en ese espacio tan puntual de lo que era la cárcel, sino en otras autoridades, en el resto del pueblo, en otra gente, porque se abrieron puertas para que aquellos, los incrédulos, estuviesen asombrados por lo desconocido. Y yo creo que la iglesia también. Y estaban muy asombrados, Claro. y estaban asustados con todo esto, ¿no? Porque se abrió esa puerta a lo nuevo, Dios interviniendo ahí en los asuntos de los hombres. Una puerta a lo nuevo, a lo desconocido. Una puerta a lo que diríamos nosotros lo imponente de Dios, que nada ni nadie puede frenar el obrar de Dios cuando Él quiere hacer algo.
Cuando Él ha determinado hacer algo, no hay nada ni nadie que pueda impedir que Él lo haga. Entonces, entre los incrédulos también se abrió esa puerta de respeto a Dios. Pero hay una que quería hacer mención y tener un pensamiento acerca de esta, la puerta a la esperanza, a la esperanza. Entonces la gente comenzó a decir, Dios sí me escucha, aunque yo no crea, aunque esto, lo otro, y no tengo un buen testimonio, Dios escucha y Dios puede hacer ese milagro. Dios puede sanar a mi pariente que está enfermo, a mi hijo que está en adicciones. Dios puede escuchar y sacar de la cautividad y aún de la prisión y de la celda en lo natural y en lo espiritual, porque esto era lo que estaba impactando en la mente, en el corazón de aquella gente que había visto el obrar de Dios. Amén. Y era algo tan impactante, tan impactante. Y resulta ser que hoy, como ayer, el Señor sigue siendo el mismo, tiene todo poder para responderle a todos aquellos que creen, aunque sea incrédulo. ¿Cómo dijo? Tal Si vez creen, está escuchando hoy y está creyendo. porque, Claro. mire, aún la fe es un regalo de Dios. No es del hombre la fe, es fruto del Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo está impartiendo fe en este momento para que creas, quiero decirte que en el plan de Dios está hacer un milagro en favor de tu vida, de esa circunstancia, de esa situación que te aflige, y que entiendas y atesores en tu mente, en tu corazón, que para Dios nada es imposible. Aleluya. Seguimos con la lectura. Versículo 11 dice, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Otra vez. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Mire, aquí podemos hablar mucho, pero vamos a hacer hincapié en algunas cositas. En la actitud de Pedro, dentro de la cárcel y fuera de la cárcel. Dentro de la cárcel Pedro estaba tranquilo. Sabe, usted puede tener muchos problemas, estar enfrentando crisis, estar en angustia, estar en dolor, pero si tiene una palabra de Dios, si tiene una promesa de Dios y se para firme sobre esa palabra, usted va a estar tranquilo. Él tenía una sentencia, pero él estaba tranquilo. Su actitud era de tranquilidad dentro de la cárcel. Y fuera de la cárcel, mire cómo dice él, ahora entiendo. Él no entendió, cuando salió no entendía qué es lo que pasaba. Más, él debe haber estado creyendo que estaba soñando, que no era natural lo que le estaba pasando. Pero resulta ser que era verdad. Se encontró en la calle. Y no era solo Herodes el que estaba en contra de él, dice que era todo lo que el pueblo de los judíos estaba en contra, porque el pueblo judío esperaba que se muriera, para que deje de ser revoltoso, para que deje de hacer problema, porque ellos, esa era la realidad. Este era un grupo de gente que estaba haciendo problemas, eran revolucionarios, y Pedro iba a la cabeza. Y dice que estaban todos reunidos en casa de María, y estaban orando. Y yo hoy leía un detalle que me llamó la atención. Dice que las casas tenían dos puertas.
La de afuera, la exterior, quedaba inmediatamente afuera, y una anterior. Y cuando esta muchacha sale a atender, ella abre la primera y después espía por ahí el pedacito que tenía en la segunda y no puede creer lo que ve, pero entiende que es Pedro. La iglesia estaba atónita porque decían, nunca pasó esto. Tal vez usted hoy está pensando, nunca pasó esto, que yo esté sentado mirando, escuchando la palabra y que alguien me diga va a recibir un milagro. Bueno, la noticia es que si usted nunca creyó que podía pasar, sí puede pasar. Es posible. Los mismos cristianos dijeron, estás loca, Rode, no puede ser. Tiene que ser el ángel de Pedro. Y Pedro dice que los hizo callar. No es que él no quería que ellos se alegraran. No. Lo que pasaba es que él no quería que hicieran alboroto. Quería entrar y contarles el gran milagro, la gran intervención sobrenatural que había acontecido. Le dije que tenemos en cuenta la actitud de Pedro, pero también tengamos en cuenta la actitud de la iglesia. La iglesia estaba orando unida. La iglesia cuando ora unida obtiene resultados. Y todavía parte de la iglesia que somos nosotros, somos las personas, nos sorprendemos, nos asustamos, quedamos atónitos pensando, ¿cómo pasó esto? Y si estuvimos orando, si estuvimos clamando, si Dios es el mismo, si el Señor que hizo los cielos y la tierra es el mismo, ¿cómo no vamos a esperar un resultado sobrenatural y sorprendente? Y yo termino aquí la idea, porque el pastor tiene algunas cosas que agregar. Verso 24 dice, después de todo esto que pasó, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Es lo que estaba comentando antes. Los que no creían empezaron a creer porque la palabra crecía y se multiplicaba el pueblo que creía. Eso pasa cuando la iglesia ora en unidad, en armonía. Recuérdelo, unidad de espíritu, poder en la oración, oración de acuerdo. Sí, interesante analizar un poquito así lo que es la actitud de la iglesia y también la actitud de Pedro. La iglesia, sí, en esa entrega, en esa búsqueda, clamando, orando, y cuando recibe la respuesta, asombrada, se asusta, y como la Biblia dice en esta versión, que dijeron, pero Rode, ese es el ángel de Pedro, ese es un fantasma, ¿no? ¿Cómo que va a ser Pedro? Si Pedro estaba preso, sentenciado a muerte. Imposible. A veces, cuando acontecen los milagros, las cosas sobrenaturales, a veces cuesta entenderlo, y a otros les cuesta explicarlo. No tenemos ni que explicarlo, tenemos que recibirlo por la fe. Es imposible explicar un milagro, pero quiero ver también ahí la actitud de Pedro. Dice ahí, como hemos leído, que Pedro estaba en la cárcel, bien custodiado, pero él estaba durmiendo, sabiendo que conforme lo que habían declarado los hombres, lo iban a ejecutar, lo iban a matar. Y él dormía. Entonces eso me llamó la atención y comencé a investigar un poquito, mirando en Hechos, por favor, léeme el versículo 6. El versículo 6. Dice, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. No sé quién podría estar durmiendo sabiendo ya que lo iban a ejecutar, que lo iban a matar. Alguien que no tenga fe, ¿no? Pero miraba en el libro de San Juan y en el capítulo número 21. Ah, claro, porque había una razón. Cuando Jesús le habla a Pedro y en el versículo número 18 le dice, de cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, y acá hay una clave, a ver, porque cuando Pedro estaba encarcelado, no era, y acá en el capítulo 12 todavía no era viejo, faltaba. Entonces Jesús le dijo que cuando seas viejo, y después le da a entender de qué muerte iba a morir y todo,
pero no era esta, la del capítulo 12. Entonces Pedro iba con ventaja acá, porque él sabía, él conocía la palabra. Y él tenía fe y sabía que claro, la palabra que soltaba Jesús tenía poder claro, y autoridad, y que se iba a cumplir, claro, tal cual. Entonces esa era la tranquilidad de Pedro. Y el salmista, en el Salmo 138, verso 8, dice: Jehová cumplirá su propósito aquí. claro. Señor, no desampare la obra de tus manos. Mire, quiero decirles que los escogidos de Dios no van a gustar la muerte hasta que hagan exactamente todo lo que Dios había determinado allá en los cielos sobre sus vidas. Esa es nuestra confianza, esa es nuestra fe, eso es estar fundamentados en la palabra del Señor. Bien, la iglesia oró y vio cumplimiento, y también se asombró y se asustaron los hermanos. Bueno, nosotros hemos visto hermanos que reciben milagros y dicen: no puede ser, puedo caminar, puedo saltar. ¿Te parece? Porque ahí donde está usted en su casa, usted va a recibir. Pero no diga usted no puede ser, diga gloria a Dios. Pero la iglesia Dios lo hizo. seguía creciendo. Recuerdo y vino mi memoria, en una oportunidad estábamos haciendo una reunión con un grupo acá en una ciudad cercana, San Lorenzo, y nosotros no sabíamos, no conocíamos el caso de esta persona, y no éramos tantos en ese momento, pero la persona empezó a caminar y se agarraba la cabeza, y lo veíamos que estaba descalzo, y no entendíamos nada nosotros, hasta que nos contaron que ahí, cuando estábamos orando, Dios hizo el milagro y le crecieron como 10 centímetros una pierna a esta persona que usaba el zapato alto, zapato de ortopédico. Y ahora, ¿cómo? Si ya tenía los pies, todas las piernas parejas, no podía calzar el zapato ortopédico. Porque iba a caminar más o menos como antes. Pero entonces andaba descalzo y cantaba, levantaba las manos, le daba gloria a Dios, hasta que nosotros escuchamos el testimonio, también nos asombramos. No nos asustamos, nos pusimos gozosos, pero nos asombramos y dijimos: ¡qué Dios tan poderoso! Este es el Cristo que yo predico. Amén. Que hace milagros, sana a los enfermos. Gloria al Señor. Amén. Este es el Señor que predicamos nosotros. Gloria a Dios. Bueno, ya vamos por la conclusión, ya estamos llegando, prepárese, porque en unos minutos usted va a recibir. Hay un anhelo que está en el corazón de cada creyente, es orar y ser oído por Dios, ¿verdad? Uno dice: voy a orar, y viene la duda, porque siempre viene la duda: ¿me escuchará el Señor? A veces buscamos auxilio, decimos: no, que ore el pastor, que ore la pastora, que ore el líder, porque no sé si me va a escuchar. Pero uno anhela que Dios lo escuche, uno quiere recibir una respuesta, una solución, socorro. En tiempos de crisis, de cambio, uno necesita eso. Pero ¿sabe? Esto no puede pasar, en ningún modo puede acontecer si no hay oración de por medio. Y no es cualquier tipo de oración, no es esa oración que es como el desayuno líquido, ¿vio? Ese que un Señor, gracias por este día, gracias porque me vas a bendecir, te alabo y te bendigo con todo mi ser, bendice mi camino en este día, amén, Señor. No, esa oración no va a producir un milagro. Esa oración es para confortar el alma de uno, para no sentirme como que salí sin orar. Pero cuando la iglesia necesita una respuesta, no puede orar así nomás. Tiene que ser una oración que está gestada, que nace en la unidad del Espíritu. Una oración que es avalada por Dios y una oración que está respaldada por el acuerdo de la iglesia. Porque la iglesia somos nosotros. Por eso es tan importante cuando Dios dice: si dos se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidieran en la tierra, les será hecha en los cielos. Entonces uno dice, el razonamiento sigue: se le es dado en el cielo y después el resultado lo vemos en la tierra. Esa es la idea general. Entonces, esta combinación explosiva, unidad de espíritu, oración de acuerdo, inevitablemente resulta en milagros, en adoración y en extensión del reino de Dios. Por eso Satanás se opone tanto a la oración,
Por eso el diablo no quiere que el pueblo de Dios pueda orar en unidad y que pueda estar de acuerdo, porque sabe que esa explosión no la puede frenar, no la puede detener. Y sabe que resulta, como decía el versículo 24, en crecimiento. Mire, en este tiempo la iglesia está pasando por un tiempo de crisis como todo el mundo. Pero la iglesia está teniendo oportunidades y puertas de hierro que se le han abierto tremendamente. La iglesia está orando, está clamando y prepárese la iglesia, porque viene una combinación, esta combinación viene un resultado explosivo. Esto va a resultar en un avivamiento impresionante. Vamos a comenzar a recibir peticiones de oración, personas que se van a querer entregar a Jesús, porque esto es lo que se está gestando. Ahora, las puertas de bendición que se abren en este tiempo no son solo para los hijos de Dios, son para usted que no conoce a Jesús, que por casualidad, porque está de visita en alguna casa, porque está visitando un pariente, un amigo y se quiso quedar un ratito porque lo invitaron, o porque tal vez no sabía qué hacer y se conectó ahí en el Facebook o en el Instagram y está ahí escuchando, es para usted. Usted también puede recibir su milagro. Usted también es para creyentes y para inconversos, porque ¿sabe qué es lo que hace mover la mano de Dios? La actitud correcta de cada corazón. Cuando uno dice, yo creo que lo que esta gente está diciendo es verdad. No sé quiénes son, porque yo sé que hay personas que no saben quiénes somos. No importa quiénes somos, no interesa, lo que importa es que usted escucha la palabra y dice, me parece que voy a creer. No le parezca que vaya a creer, crea, porque va a recibir. Sí, Dios, nuestro Señor, Dios Todopoderoso, el Creador, el que nos dio vida, Él ama a todas las personas por igual. Acá estamos haciendo mención de la iglesia, los que creen, los incrédulos, aquellos que todavía no tienen a Jesús en su corazón. Pero la buena noticia es que Dios ama a todos por igual. Dios no hace acepción de personas. Dios ama a todos por igual. Y Él, porque Él quiso y porque Él lo desea de esa manera, en esta noche puede hacer tantas obras tan gloriosas, tan poderosas en favor de aquellos que necesitan. Solamente crea, solamente crea. Dios es el especialista en aquellas cosas que son imposibles para los hombres. Insto y también desafío, exhorto a todos aquellos que conocen el Evangelio de poder, que puedan compartir este Evangelio con aquellos que no conocen, que puedan compartir a Jesucristo y que Dios le dé creatividad para que usted lo haga de la manera que a usted le gustaría que le compartan a Jesucristo el Señor. Bien, me gustó muchísimo esa combinación explosiva de la unidad, pero el poder en la oración, en el acuerdo y cómo Dios va a enviar la respuesta. Venía a mi memoria como los apóstoles, ellos cuando eran amenazados, cuando ellos se levantaba tanto la oposición, y eran oposiciones bien fuertes, en esos días la persecución era muy fuerte. Entonces ellos se reunían y oraban y Dios enviaba la respuesta y temblaba el lugar donde ellos estaban orando. Era una manifestación del poder de Dios, del respaldo, del aval de Dios, el cielo moviéndose con aquellos hombres que cumplieron el mandato del Señor. Por eso el Evangelio llegó también a nuestras vidas. Así es. Qué bendición, Señor. Quiero hacerle una invitación, porque estaba por contarle lo que Dios nos dijo que va a hacer. Por eso es que hablamos nosotros con tanta seguridad. Yo te decíamos que Pedro estaba tranquilo. Nosotros estamos tranquilos porque también tenemos una palabra y sabemos lo que Dios va a hacer en su casa. ¿Cómo sabe? Bueno, porque el Espíritu Santo lo revela a fin de que usted pueda crecer en fe. Pero quiero hacer algo antes, si usted me permite. Si usted todavía no conoce a Jesús, si usted todavía dice, yo no soy de la familia del Señor, repita junto conmigo esta oración muy sencilla. Si no quiere hacerlo en voz alta, hágalo con su mente. Pero lo importante es que cree en su corazón. Dígale, Señor Jesús,
yo Jesús, te recibo yo te en mi recibo corazón en mi como corazón, mi Señor y mi Salvador. y mi Salvador. Señor, anota mi nombre Señor, anota mi nombre en el libro de la vida, de donde nunca más será borrado. Gracias, Señor. Amén. Ahora prepárese, porque para usted que ya ha podido confesar y ha podido creer, mire lo que Dios va a hacer. Dios va a quebrar cadenas que están oprimiendo familias, no dice una persona, familias, trayendo dolor, trayendo discusión, trayendo rivalidades. Dios va a echar fuera toda pestilencia, toda enfermedad, toda plaga que esté afectando al pueblo de Dios. Y el que oró recién ya es pueblo de Dios. Usted ya es pueblo de Dios. Así que para usted también es la palabra. Dios va a romper pactos. A veces hay pactos que se sellan en el infierno en generaciones que nosotros no conocimos. Gentes que vivieron muchísimos años antes que nosotros. Bueno, esos pactos que usted no sabe que existen, Dios los va a romper. ¿Sabe por qué? Primero, porque usted cree. Y segundo, porque eso que pasa de generación en generación, hoy está afectando su realidad. Su día a día, su vida diaria está siendo afectada. Y lo último que dice el Señor es que Él va a manifestar su poder de mando. Y esto me gustó tanto. El que manda es Dios. Los hombres no mandamos. Los hombres no decidimos. Los hombres oramos, clamamos. Pero Dios es el que manda. Y Él dice de sí mismo en varias porciones de las Escrituras. Le nombro una, Isaías capítulo 45, versos 5 y 6. Él dice en general esto: yo soy Dios y fuera de mí no hay otro. Así que usted está en el camino correcto. No hay otro Dios. Él es Dios con mayúsculas. No hay ningún otro Dios que pueda resolver nuestros problemas. Así que prepárese, porque ahora vamos a orar. Y todos los que son iglesia hace tiempo y saben interceder, usted interceda y clame también por los que recién oraron, para que ellos reciban su milagro, porque la iglesia ahora va a comenzar a recibir. Vamos a orar, pastor. Gloria a Dios. Padre amado, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor, delante de tu trono, delante de tu presencia, con oraciones, con ruegos y súplicas, Señor, parándonos en la unidad, Señor, y también en el acuerdo para orar, Señor, en un sentir conforme a tu guía, conforme, Señor, a tu voluntad, para que, Señor, en esta combinación explosiva, Dios, no haya nada ni nadie que pueda impedir, ni pretenda impedir lo que tú harás, Señor, en medio de tu gente, en medio de tu pueblo, manifestándote, porque tú eres el único Dios verdadero y fuera de ti no hay nada más. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Dios santo y poderoso, para que toda cadena, Dios, que oprime a las familias, trayendo dolor, discusiones, rivalidades, que por tiempo, Señor, se han manifestado estas cosas, quizás por generaciones, en el nombre de Jesús se quiebre ahora y se caigan esas cadenas, y que el pueblo se sacuda esas cadenas, y que en el nombre de Jesús venga libertad y venga, Señor, bendición sobre la familia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fuera el dolor, basta de discusión en el nombre de Jesús, y las rivalidades fuera en el nombre de Jesús. Se caen esas cadenas, se rompen en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, tomamos autoridad en el nombre de Jesús contra toda pestilencia, toda enfermedad, toda plaga que está afectando al pueblo de Dios. En el nombre de Jesús proclamamos lo que está escrito, que el Señor Jesús Él llevó la enfermedad y el dolor, y que por su llaga fuimos nosotros curados, que aún la paga de nuestra paz, Él fue herido por nuestros pecados, molido, y en el nombre de Jesús
proclamamos esta palabra de sanidad, de poder, de autoridad, y toda pestilencia, toda enfermedad, toda plaga retrocede ahora. Atamos ese género de espíritus inmundos, atamos toda oposición sobre el pueblo de Dios, plagas, enfermedades, peste, las reprendemos, le echamos fuera en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, acerca de esos pactos generacionales sellados en el infierno, en la antigüedad, en generaciones pasadas, que Señor, aún hoy están afectando la realidad cada día de las familias. Y Señor, tantas veces decimos, no sabemos por qué nos pasa esto. Padre, tú estás revelando por qué pasa esto, has sacado a luz en esta hora, y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, rompe, Señor, todo pacto en el nombre de Jesús. Cancelamos todo pacto en el nombre de Jesús. Rompemos esos pactos que han sido sellados con el infierno en la antigüedad. Y en el nombre de Jesús dejamos inoperante a ese género de espíritus inmundos. En el nombre de Jesús se rompen todos esos pactos sellados en el infierno en la antigüedad. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor amado. Gracias, Jesús. Te damos gracias, Señor, y Gracias, Rey Señor. del cielo. Gracias, Señor, porque tú eres el Rey. Gracias, Señor, porque tú eres el que tiene control de todas las cosas. Padre, ahora proclamamos que tú eres el único que tiene el poder de desarmar, Aleluya, de desatar. Dios. Tú eres el único, Señor, que tiene el poder de abrir puertas, porque tu palabra Sí, nos enseña que tú abrirás puertas que ningún hombre Aleluya, puede abrir, Dios. porque Sí, tú te Señor. mueves en lo sobrenatural. Señor, ahora en esta hora se Gloria comienzan a a ti, abrir Rey. puertas, Gracias, puertas que Señor nunca Jesús. caían, puertas que eran imposibles para el hombre, Señor, de derribar, pero tú eres Dios de lo sobrenatural. Tú eres el Dios sobrenatural que se comienza a abrir, que comienza a abrir el panorama, que comienza a Sí, bendecir Padre. al pueblo. Tú eres el que está ejerciendo Padre. ese mando que tienes en los cielos. Aleluya. Padre, todo lo que está en la tierra se sujeta a ti. Todo lo que existe lo has hecho tú. Señor, tú tienes el control. Tú eres el dueño, el amo y el Señor. Por tanto, las potestades de Padre. tinieblas se sujetan en nombre de esta misma Jesús. hora, y retrocede todo lo que se ha levantado Sí, contra la Señor. iglesia. Retrocede ahora, porque está escrito en la palabra: cuando la iglesia te resiste, cuando la iglesia conoce su derecho Aleluya. espiritual, cuando la iglesia toma su posición, el diablo retrocede. Por tanto, en el nombre de Jesús queda cancelado todo pacto, queda cancelada toda enfermedad, toda Gloria a pestilencia Dios. huye, toda escasez Gloria se a va, Dios. toda enfermedad cesa en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, Te que damos señales, toda la gloria, Rey. señales, prodigios, Oh, sí, maravillas, Señor, milagros Sí, Jesús. acontezcan en medio de tu pueblo, para la gloria de tu Gracias, nombre, Señor. porque tú estás obrando, Señor, y nada ni nadie puede impedir que tú hagas, oh Dios, lo que has determinado en los cielos. Gloria, Por eso, Señor. Señor, tus hijos te damos gloria y alabanza. Aleluya. Tuya es la gloria, Señor, la honra. sí, Señor. Señor, toda nuestra gratitud es para ti. Señor, glorifícate sobre toda necesidad de tu pueblo. Gracias, Lo pedimos Señor. y lo agradecemos una vez más en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias, Rey. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Amén. Qué buen Dele tiempo. gloria a Dios, Qué buen prepárese, tiempo, qué buen dele tiempo. gloria al Señor y prepárese, porque vamos a gozarnos ahora y vamos a recordar. Vamos a recordar lo que hacemos siempre con la cena del Señor. Vamos a recordar que Él murió y resucitó, que Él prometió venir a buscarnos, pero sabe, no es un Dios ausente, es un Dios presente, es un Dios que está, es un Dios que nos bendice, es un Dios que siempre está atento a nuestra necesidad. Es tan Gloria al hermoso Señor. participar de la cena del Señor. Es tan lindo Gloria a ministrar Dios. la cena. Usted ahí en su casa, nunca habíamos imaginado que esto íbamos a hacerlo en casa. Pero sabe, el poder traslativo del Espíritu Santo, ese que le tocó, ese poder se está moviendo. Y ese poder se va a mover ahora. Claro que sí. Gloria a Dios. Y aquel que nos amó, que murió y resucitó por cada uno de nosotros, sea la gloria, la honra y el poder por todos los siglos. Señor. Él es Jesucristo el Señor. Un día,
cumpliendo el plan y el propósito redentor del Padre, se hizo hombre, caminó hacia la cruz y enfrentó la cruz. Y Él no se bajó de la cruz. Podría haber clamado y Dios enviaba una legión de ángeles y podría exterminar a todos los que estaban allí, pero Él, porque nos amó, permaneció en esa cruz, se hizo maldito por cada uno de nosotros, se hizo maldito, porque así estaba escrito en la palabra de Dios, que era maldito todo aquel que era colgado de un madero. Él se hizo maldito para que nosotros fuésemos bendecidos del Padre, bendecidos del cielo. Gracias, Señor Jesús, por tan grande sacrificio. Usted que escucha, tome conciencia ahora. Dios, el Dios del universo, el que creó todo lo que se ve y lo que es invisible, todo lo que existe fue creado por Él. Él murió por la raza humana. Nuestra mente no logra captar eso. ¿Dios murió por mí? Sí. Y resucitó. Tiene poder para poner su vida y volverla a tomar. Es Dios el que existe por sí mismo. Pero qué grandeza, qué nobleza, cuánto podemos decir de Jesús, que se identificó con sus criaturas, se hizo hombre, se limitó en la condición humana, teniendo naturaleza humana 100%, pero también siendo Dios 100%. Así que Él tenía frío, hambre, cansancio, igual que nosotros. Y aun cuando murió y resucitó al ascender a los cielos, ¿sabe? Él conservaba la forma humana. Cuando sus discípulos estaban desesperados después que Él había muerto y Él se les apareció y había uno que dudaba y Él le mostró las cicatrices en sus manos, en el costado, los pies, esas cicatrices de amor, esas cicatrices que transmiten una historia de amor. El Dios del cielo, el Dios del universo, vino a morir en una cruz para que nosotros, sus criaturas, pudiésemos ser rescatados del triste y lamentable destino que estaba marcado para nosotros, que era la condenación eterna, la separación eterna de Dios, un lago de fuego y azufre con un tormento eterno. Pero bendito sea el Señor Jesucristo, que Él hizo posible que ahora tengamos otro destino, junto a Dios por la eternidad. Ya la sentencia de muerte no está sobre nuestras vidas. La muerte fue vencida por Jesús. Y con la muerte, su muerte, Él nos enriqueció a nosotros con vida. Señor, cuánto podemos hablar y te damos gracias, Señor Jesús. Gracias. Te damos muchas gracias, Señor. Usted ya se ha preparado en su casa con el pan y también con el jugo o aquellos que tienen un poquito de vino. Está bien, estos son símbolos. Vamos a orar por esta ceremonia. Vamos a orar y en el nombre de Jesús bendecimos el pan, símbolo del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue partido para el perdón de nuestros pecados. Oramos por el vino, ese símbolo de la sangre de Jesús, que fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Padre, que tu bendición repose sobre el pueblo, tu bendición repose sobre esta ceremonia que hemos de realizar. Y Señor, que nos constituyamos en ese edificio espiritual para que sigas manifestando tu presencia, tu gloria, tu poder
y acontezcan señales, prodigios, maravillas, milagros en medio de tu pueblo. Señor, hoy recordamos con amor, con alegría, con gratitud la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario, cuya obra nada ni nadie puede agregarle absolutamente nada. Solamente hay salvación en Jesucristo, solamente Él puede perdonar pecados, solamente Él puede dar vida eterna, solo Él puede darnos una vida abundante. Gracias, Señor Jesús, por lo que hiciste por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque resucitaste y eres real, verdadero, poderoso. Como dicen las Escrituras, en 1 Corintios capítulo 11, verso 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Les invito a que participemos comiendo del pan. Todo el que come el pan está aceptando que Jesús entregó su cuerpo para el perdón de nuestros pecados. Aleluya. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Le invito a participar de la copa. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito Rey. Oh, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Nosotros en esta noche, con gratitud, con mucha gratitud, con humildad y sencillez, expresamos delante del trono de Dios alabanzas, oh adoración, también nuestra devoción al Dios el Padre por habernos dado a Jesucristo. Y estamos proclamando un mensaje que el Señor volverá por su iglesia. Aleluya, sí, Señor. Esto es profético y esto se va a cumplir. Queremos tener un momento de oración, todos juntos, agradecidos, luego de haber celebrado esta cena y esperando allí en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo esté obrando en nuestras vidas. Padre, gracias. Hijo, gracias. Espíritu Santo, gracias. Una vez más hemos celebrado esta cena de recordación, aleluya, con gozo en nuestro corazón, con gratitud y sencillez de nuestro corazón. Padre, te damos la gloria y la honra. Señor Jesús, te amamos. Glorioso Espíritu Santo, ayúdanos a expresar delante del trono nuestra gratitud, a darle al Señor nuestro Dios nuestra adoración, nuestra devoción, nuestras mejores palabras en este momento. Y también hacemos pacto delante del trono. Con la ayuda del Espíritu Santo voy a permanecer fiel y voy a volver a celebrar esta cena, porque voy a cuidar mi vida, mi testimonio. Sé que el Señor es una poderosa realidad en nuestras vidas, que Él interviene en nuestras vidas, que el Espíritu Santo reina en nosotros. Por todo esto podemos expresar fe, confianza, seguridad, saber que nuestro Dios está con nosotros y que apartados de Él nada podemos hacer. Y como dice las Escrituras, si Dios está con nosotros, ¿quién en contra nuestro? Señor, te damos la gloria. Señor, te damos la honra. Te damos toda la alabanza, toda nuestra gratitud es para ti. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Que pueda usted dar ahí en su hogar gritos de júbilo. Que pueda haber un canto de gozo. Que usted pueda cantar para el Señor. Que su corazón entone como hacíamos cuando estábamos antes de toda esta crisis. Esa canción
tan hermosa canción para el Señor, la que fluye de su corazón, la que fluya de su espíritu, que sea ministrado por el Espíritu Santo. Oh, gracias, Señor. Bendiciones.